Sí, sí. Aló, probando, probando. Ah, ¿cuál era su idea? Como que le llaman en psicología a eso, son unos... Hablan el nombre de personas que tienen como esas manías. Pero hay cosas muy raras con esa gente. ¿Sí? Ah, no, no, es que yo utilizo una segunda pantalla. Entonces yo le pego esta imán, entonces la pantalla la pego acá y la saco para el lado. Y puedo trabajar con dos pantallas sin... Sí, ahora con una pantalla ya es súper pesado porque hay unas que venden que parece que aparecen dos. Y ahí yo creo que el computador se le da vuelta porque son... No, pero con una pantalla anda bien. Como 300.000, pero yo creo que andan... Yo creo que son mucho más baratas actualmente. Porque me la compré hace años ya. Pero hay hartos modelos de las pantallas chinas, hay un montón y andan súper bien. Ya. Buenos días. Disculpen el... Disculpen las dificultades técnicas. Hoy día olvidé traer mi cable que ocupo regularmente para trabajar directo aquí de mi computador. Bien, vamos a seguir conversando sobre aspectos relacionados con la sangre. En esta oportunidad sobre el proceso de eritropoiesis, ¿ya? O el proceso que tiene que ver con la formación del eritrocito propiamente tal y cuáles serían aquellos factores que lo regulan, ¿ya? Antes que todo, verdad que estoy en otro computador, perdón. Ahora sí, lo voy a dejar más acá. Ya, ¿qué sería importante revisar en esta oportunidad? Primero, ver en general cuál es la posición ya o el panorama de los hematológicos que hemos ido revisando hasta ahora. Ya destacar cuáles van a ser los órganos hematopoyéticos, ya, y cómo esto va variando de acuerdo a la historia natural del individuo. Reconocer cómo se va dando ya con mucho más detalle, más de lo que hemos visto en las clases anteriores, las características de las líneas eritroides en particular. Vamos a conversar someramente, porque no da el tiempo para más, sobre
los principales mecanismos de regulación, ya por lo menos lo que es hipoxia, la eritropoyetina y el rol del hierro. Aquí vamos a tener que dejar de lado toda la interacción que tiene la inflamación con este mecanismo, que ahí ya podríamos irnos para varios temas distintos, ¿ya? Y destacar cuál sería la importancia clínica de reconocer estos elementos de este proceso, ¿ya? Primero, recordar algunas cosas. Ya, primero que de lo que regularmente se dice que es el volumen de la sangre total, que siempre para un adulto promedio, 75 kilos, se dice que alrededor de 5 litros. Si consideramos el porcentaje eritrocitario, solamente los eritrocitos estarían componiendo 2 litros de ese volumen que se calcula. Ya, ya lo habíamos comentado en clases anteriores. Esto representa en el fondo un gran volumen celular relativo a otro elemento, ¿ya? Ese gráfico de Dona que está ahí a la derecha representa un poquitito el cómo se distribuye por una parte los eritrocitos, que es la zona azul, relativo al plasma. Y fíjense que lo que es el Buffy Coat, que normalmente este término se utiliza para lo que sería la capa de glóbulos blancos, de leucocitos, más lo que sería la fracción de plaqueta, representa un pequeño porcentaje, ¿ya? Si tenemos que ponerle número a esto, cerca de 54% de plasma, es como 45% de eritrocitos y apenas un 1% este Buffy Coat. También lo habíamos comentado, los eritrocitos llegan a tener una vida media ya de alrededor de 4 meses, 120 días, y esto producto de que para poder favorecer su función principal, que habíamos dicho que es distribuir, ¿ya?, oxígeno a todos los tejidos del organismo y retirar CO2, por supuesto, en esa interacción prescinde ya de muchas proteínas, parte del ribosoma, de aparato de Golgi y de otros elementos intracelulares que lo vuelven una célula totalmente competente. No es una célula incompetente del todo, pero sí con una función bastante reducida para maximizar su función principal, ¿ya? Recordar que otra de las razones de por qué se reduce a ese nivel la función del eritrocito es porque el metabolismo oxidativo ya precisamente se trata de evitar para poder mantener lo más posible la función de la hemoglobina vigente y así cumplir su función. Y por lo mismo, y aquí viene la importancia del proceso de eritropoiesis, es que hay una producción que es constante, ¿ya? Y ocurre a cada rato, es una producción diaria, y nosotros, ya un adulto promedio, debería estar produciendo alrededor de 2 por 10 elevado a 11 células ya por día. Por lo tanto, evidentemente los factores que influyen, tanto dietéticos como hormonales, van a tener una gran repercusión en, no solamente directamente en la producción de estas células, pero en la función que deriva ya de tener un adecuado recuento de eritrocitos. Se están muriendo a tasas altas, se están produciendo también equivalente a esa pérdida, ¿ya? Y aquí viene lo primero que tenemos que entender es cuál es el rol que tienen los órganos a lo largo de nuestro ciclo vital para poder mantener esta función activa, ¿ya? Dele con apretar mi computadora. Perdón. Y los órganos hematopoyéticos, como les decían, van a ir cambiando, ¿ya? Evidentemente, si este conocimiento en algún momento lo van a utilizar para poder tratar con un paciente, la edad o el estado de ese paciente va a influenciar mucho, ¿ya? Fíjense que cuando se empiezan a producir ya las primeras células sanguíneas,
en primera instancia, entre las 3 y las 8 semanas, aquí estamos hablando del estado embrionario, ya del desarrollo del individuo, el saco vitelino es el encargado de producir estas células primordiales, ¿ya? Aquí estamos hablando de que es un proceso primitivo, ¿ya? Hay un tipo de hemoglobina que se incorpora a estos eritrocitos que no es la misma que está en la etapa adulta. Es una hemoglobina que tiene una afinidad mucho más grande ya respecto de la hemoglobina que tenemos ya en etapa adulta, producto de que el ambiente donde se está desenvolviendo también tiene ciertas restricciones, no tiene el nivel de oxigenación que va a tener el adulto que ya está respirando por vía pulmonar. Por lo tanto, evidentemente ahí se van a marcar algunas diferencias, ¿ya? Pero a la medida que se empiezan a desarrollar ciertos órganos, empieza a desarrollarse el hígado o el vaso, ya a partir de las 8 semanas en adelante, ya, y así durante el crecimiento hasta el nacimiento, van a ser el hígado y el vaso los que van a ir asumiendo esta función y el saco vitelino la va a ir perdiendo. Va a ir también cambiando un poquitito la estructura de estas células, ¿ya? Pero en la medida que ya se empieza a desarrollar el tejido óseo, incluso inútero desde el mes quinto en adelante, se empieza a reemplazar de forma progresiva la función que está teniendo el hígado y el vaso como órgano eritropoyético para finalmente, ya habiendo crecido el individuo, dejarlo como absoluta responsabilidad de la médula ósea, ¿ya? Con contadas excepciones. Se sabe que el hígado podría llegar a asumir ya el rol en la producción ya de estas células o de estimular el desarrollo de estas células ya a través de la eritropoyetina solamente cuando hayan casos graves de hipoxia o casos muy graves donde no se esté estimulando la producción eritrocitaria. Este gráfico detalla con un poco más de justicia, diría yo, el cómo se va dando este proceso. Ya anteriormente lo habíamos visto muy simplificado, pero fíjense que dentro de los 2 primeros meses el saco vitelino de estar muy activo cae, pero dramáticamente el rol que este tiene hasta pasados los 2 meses. Ya antes de los 3 meses ya el saco vitelino no está teniendo un rol ninguno. Y esto es porque fíjense que pasado el primer mes de desarrollo, donde ya se empiezan a desarrollar estos tejidos, el hígado empieza a asumir el rol principal en esta etapa, apoyado secundariamente por el vaso. Pero aquí el hígado, como muestra esta gráfica, el que va a tener esta función. Pero que también, al igual que el saco vitelino, la va a ir perdiendo en forma progresiva en la medida que se empieza a desarrollar la médula ósea. Fíjense que secundariamente también esto se puede ir dando en los ganglios linfáticos, al menos la estimulación del desarrollo de este tipo de células, donde hay cierta interacción ahí que también van a producir eritropoyetina. Ahora cuando hablamos de médula ósea, eso también es como súper general, pero hay que ver cuál médula ósea es la que está asumiendo ese rol. O sea, la lógica de esta gráfica, de estos brazos que se van perdiendo de a poco, es que en la medida que nosotros vamos, y eso es lo que se puede ver fácilmente, en la medida que nosotros vamos avanzando en la vida adulta, van a ser cada vez menos huesos los que estarían aportando a esta función. En principio, fíjense, está descrita el esternón, ya los huesos largos como el fémur, vértebras, costillas, la tibia, como órganos hematopoyéticos, pero hacia la tercera edad, la cuarta edad ya, que son los rangos etarios que se definen hoy día, esto se va a ir perdiendo y se va a ir manteniendo principalmente en el esternón y en la vértebra, perdiéndose ya cerca de la edad de quien les habla, el rol que tienen algunos huesos largos como órgano hematopoyético, ¿ya? Aunque aquí todavía es súper joven el individuo, ¿ya? Pero
ya hay algunos órganos que empiezan a decaer en esta función. Ahora bien, no es todo el hueso, evidentemente, el que está produciendo. Ustedes ya han estudiado anatomía, probablemente lo tienen más fresco que yo, ¿ya? Pero aquí van a ver ciertas zonas que, dependiendo de qué tanto se alejen de la irrigación eh, o qué tanto oxígeno estén recibiendo, van a generar como microambientes donde van a haber distintos tipos de estimulación. Y eso es importante reconocerlo. Fíjense que acá, bueno, acá tenemos un corte de un hueso largo, donde vemos que efectivamente tenemos hueso cortical, el sinusoide central, la arteria que lo irriga, ¿ya? Pero cuando lo vemos más en detalle, aquí nosotros vamos a ver que tenemos, bueno, el hueso cortical aquí arriba, vamos a tener el que se denomina el nicho endostial y el nicho vascular, ¿ya? La diferencia que van a ver entre estos nichos es principalmente el qué tan oxigenados estos van a estar. Se describe, por ejemplo, que en el caso del nicho endostial, ¿ya? Que podría ser el que está más lejos de fuentes de oxígeno, porque aquí el oxígeno podría estar va a estar siendo aportado por la irrigación. Aquí nosotros vamos a tener concentraciones de oxígeno ya entre 1 a 3%. Recordar que la concentración atmosférica de oxígeno es alrededor de, ¿cuánto? 21%, así vamos redondeando las concentraciones atmosféricas, ¿ya? Aquí no va a haber más de un 3% de concentración en términos relativos. Ya estamos hablando en cuanto a presión, porque en estos casos siempre, cuando hablamos de oxígeno, siempre nos han dicho en fisiología que importa más a lo mejor la presión en milímetros de mercurio, ¿ya? La tensión de oxígeno más que la concentración, pero créanme que para el proceso de eritropoiesis, la tensión, y se ha llegado a demostrar, no es tan relevante como la concentración, ¿ya? Como si lo sería, por ejemplo, en los procesos de intercambio gaseoso, que ahí es la presión la que importa. Acá importa más la concentración. La zona vascular, ¿ya? Que está más íntimamente relacionada con los vasos, vamos a tener una concentración levemente más alta que podría fluctuar entre el 4 al 7% de oxígeno, ¿ya? Y aquí, bueno, se va a ir generando como un gradiente continuo que va a mantener estos nichos diferenciados en cuanto a la estimulación de ciertas células, ¿ya? Bueno, aquí tenemos otra vista de hecho, esto es una fotografía real, donde, bueno, como ustedes bien saben, se describe la zona, la médula amarilla, y bueno, la zona roja y la superficie del hueso. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar los distintos tipos de células multipotenciales o pluripotenciales, ¿ya? Que van a dar origen a estos elementos celulares. Disculpen. Y entre estos, bueno, nosotros sabemos que tenemos una célula multipotencial, ya una stem cell, ya, que dependiendo de los estímulos que éste vaya a recibir, es capaz de diferenciarse, de cambiar su fenotipo a distintos tipos celulares. Se reconoce esta célula que podría cambiar entre las células pluripotenciales de los progenitorias mieloides, que aquí es donde vamos a encontrar los eritrocitos, que comparten este origen común junto con algunas células de la línea blanca, como las células mastocitos o los mieloblastos, y comparte también con el megacariocito, que va a dar origen a las plaquetas.
Pero no es tan sencilla la proliferación acá, sino es que el eritrocito va a ir pasando por varias etapas, eh, como ustedes pueden ver acá, desde el que se llama el proeritroblasto, que ya sería la primera célula que se diferencia ya claramente eh, como el precursor de la línea eritroide propiamente tal, que ya se diferencia del precursor mieloide, y que va a ir evolucionando, como ustedes pueden ver aquí, va a cambiar de tamaño, va a cambiar de características, hasta convertirse en el eritrocito maduro anucleado que se puede ver aquí al final y el que todos reconocen, ¿ya? Con este aclaramiento central, producto, como vimos en clases anteriores, de la concavidad que estas células presentan. Ahora fíjense que estos cambios no son accidentales. Eh, Nosotros cuando describimos estas células, de hecho, vamos a mostrar aquí, porque estas son fotografías reales, son extraídas de extendidos, ¿ya? Que se pueden teñir con tinciones de Giemsa, ¿ya? Tinciones hematológicas típicas, y estas tinciones van a tener cierta afinidad por algunos elementos intracelulares, pero aquí nos vamos a centrar en dos, ¿ya? Lo que sería el RNA, principalmente ribosomal, lo que da cuenta de, de lo activo que puede ser la producción proteica en ciertas etapas de desarrollo, y esa se tiñe en azul, y por otra parte la producción de las globinas, ¿ya? Especialmente la hemoglobina, que como todos sabemos le da el color rojo característico al eritrocito. En la medida que empieza a cambiar la proporción, ¿ya? Entre esta maquinaria de producción de proteínas, ¿ya? Y las globinas que se empiezan a sintetizar, vamos a ver cómo también va cambiando dos cosas, el color violeta del núcleo y el tamaño del núcleo, porque si hay producción proteica tiene que haber una maquinaria central que vendría a ser el núcleo celular, el que está enviando las órdenes, ¿ya? En la medida que se empieza a prescindir del núcleo, el núcleo empieza a reducirse. En la medida que se empieza a disminuir la cantidad de síntesis proteica para favorecer la acumulación de hemoglobina, empieza a cambiar el tono, y ya cuando llegamos a este punto se prescinde del núcleo para poder hacer madurar al eritrocito y tenerlo, o sea, y dar origen a la célula que todos conocemos como la célula funcional. Y bueno, estos son los nombres que se le da: el proeritroblasto, que pasa a un eritroblasto basófilo de tipo 1, de tipo 2, después pasamos a un eritroblasto que se llama policromatófilo, eh, también de tipo 1 y de tipo 2, hasta pasar al eritroblasto ortocromático, que es cuando ya cambia el color. De hecho, esta célula nosotros la reconocemos porque efectivamente la podemos encontrar con el núcleo a medio expulsarse, ¿ya? Ahora, no es que la expulse solo, ¿ya? Esto se da en un contexto de una isla donde está muy apoyado por los macrófagos, pero bueno, en la fotografía normalmente se ve así. De aquí pasa a una célula que todavía tiene algunos remanentes, que es el reticulocito, y cuando ésta ya termina de madurar pasa a ser el eritrocito funcional. Si nosotros cuantificáramos esto, vamos a ver que efectivamente los tamaños van cambiando, y esto, los rangos, los tamaños promedios se conocen bastante bien. Arriba primero están descritos la cantidad de veces que estas células son capaces de dividirse. Fíjense que más allá del detalle, mientras más primordial sea la célula, más posibilidades tiene de replicarse a sí misma, ¿ya? Y eso tiene que ver con el número de eritrocitos que pueden llegar a producir. Evidentemente esto está mandado por ciertos estímulos de los cuales ya vamos a conversar, pero la verdad es que es importante la línea de arriba para reconocer que en la medida que el eritrocito va madurando, también se empieza a perder su capacidad proliferativa, hasta llegar a un punto donde definitivamente ya no prolifera, ¿ya? Como ya lo podemos ver en el eritroblasto ortocromático.
También las diferencias de tamaño son importantes. Fíjense que estas células tienen alrededor de 20 a 25 micrómetros y el eritrocito se reduce a menos de la mitad del tamaño de la célula original, ¿ya? Más allá de la cantidad absoluta, importa reconocerlo en términos relativos. O sea, partimos de una célula muy grande para reducir el tamaño a algo bastante pequeño. Y aquí un resumen de los procesos que se van dando en los eritroblastos. Se va condensando el núcleo para poder volverlo más pequeño, se va polarizando. Polarizando quiere decir que se mueve a uno de los extremos para permitir el proceso de fagocitosis posterior que va a producir un macrófago. Los anillos, la formación de anillos de actina contráctiles se empieza a acentuar, lo que le va a permitir esta resiliencia al eritroblasto. Bueno, después hay una denucleación que ya lo hemos comentado para finalmente aumentar en forma significativa la síntesis de hemoglobina. Y en cuanto a la pérdida de función, ya les adelanté algunas cosas, pero fíjense que se pierde el organelo, se remodela la membrana, se pierde también parte de la membrana, o sea, la transformación que tiene esta célula es bastante grande. Pero esto no lo lograría si es que no estuviese apoyado por macrófagos que van a estar en la médula y que van a generar estas islas eritroblásticas, ¿ya? No solamente para fagocitar el núcleo, que se puede ver, ¿ya? Por ejemplo, en este esquema, en esta zona de acá, sino también porque la misma interacción con los macrófagos van a estimular ciertas vías de señalización que les van a permitir ir evolucionando al eritrocito. O sea, estas vías en general están muy relacionadas con los procesos inflamatorios, ¿ya? Evidentemente aquí de forma controlada en esta isla, pero esto da cuenta de que un proceso inflamatorio que puede emular estas mismas señales podría alterar también el desarrollo eritroblástico. Pero ahí hay buenas revisiones que en su momento ustedes van a poder consultar, ¿ya? De hecho, estaba consultando unos artículos en Nature, ¿ya? Que si queremos, yo siempre recomiendo a los estudiantes, si quieren leer buenas revisiones, con hartos bonitos, bien claras y todo, váyanse a algún Nature Review, y créanme que estos temas están más que revisados para poder profundizar. Por ahora a nosotros nos interesa reconocer que existen estas islas eritroblásticas que participan en poder estimular ya varias de las etapas de la formación del eritrocito, incluyendo la fagocitosis del núcleo. Y otra cosa, que el mismo macrófago tiene un rol también en reciclar el hierro de las células que envejecieron y que se retiraron de circulación en el vaso, para poder reutilizarlo precisamente en hacer madurar los eritroblastos nuevos, ¿ya? Vamos a ver ahí, no recuerdo en qué punto de la clase, pero hay una diferencia grande entre la tasa de consumo de hierro que nosotros tenemos diariamente y la tasa de hierro que se necesita para poder sostener esta producción celular que, como decíamos, podía acercarse a los 2 por 10 elevado a 11 células diarias, ¿ya? De hecho, nuestro consumo diario de hierro no alcanzaría a suplir ni siquiera el 10% de la necesidad de hierro diaria para producir eritrocitos. Por lo tanto, este proceso de reciclaje es absolutamente necesario para poder mantener el proceso activo, ¿ya? Entonces, en resumen, aquí nosotros vamos a tener algunos cambios morfológicos progresivos. No quise modificar esta diapositiva porque me llama, o sea, siempre me da mucha risa el cómo automáticamente el PowerPoint trata de asociar algunos iconos con las palabras que están ahí, ¿ya? Pero para llamar la atención de 4 cambios claves que nosotros tenemos que recordar de este procedimiento. Primero, que va bajando el tamaño del celular, ¿ya? Celular. En
el núcleo se va a condensar y se va a expulsar, viene el icono ahí, ya, de que se va para afuera, aumenta el nivel de hemoglobina, ya al menos la inteligencia de PowerPoint lo reconoció como un medicamento, y baja la cantidad de organelos y todo lo que esto implica para la función celular. Ahí no tengo idea por qué le puso un check, ¿ya? A lo mejor porque se cumplió el proceso. Pero de lo que estábamos conversando anteriormente, este vendría a ser como los cuatro puntos importantes. Y ahora sí vamos a comentar algunos temas peliagudos, ¿ya? Porque resulta que no es solo morfológica los cambios dentro de la línea eritroide. De hecho, es mucho más importante para la medicina reconocer cuáles son los marcadores celulares que se conocen, que van a describir a cada tipo celular. Y aquí hay un intento de poder resumirlo y vamos a ver de qué se trata, destacando algunas cosas. Primero, reconocer algo de la nomenclatura. Cada vez que hablamos de CD, es como un nombre genérico para alguna proteína que se detectó en la superficie de una célula. Eso significa cluster differentiation, y se le da un número correlativo en la medida que esto se fue descubriendo. Lo importante es que al haber un CD distinto, estamos hablando que es un marcador distinto. Aquí no le pongamos tanta atención al detalle. Ahora, al margen de que se han ido describiendo así las proteínas ya en inmunología, muchas de estas tienen nombres, ¿ya? Entonces un cluster differentiation, por ejemplo esta de acá, el 235A, ya tenía un nombre previo, ya una glicoforina no sé cuánto, GPA, ¿ya? Por decir. Pero en la gran mayoría estas proteínas no se han descrito. Lo primero que tenemos que reconocer, fíjense, aquí vamos desde las células stem cell hematopoyéticas, ¿ya? Hasta el eritrocito maduro. Esta es la sigla en inglés, hace referencia a Red Blood Cell, a pesar de que no me gusta mucho este término como de célula roja, ¿ya? Pero es muy común en literatura en inglés referirse así al eritrocito como RBC. Nos vamos dando cuenta que en la medida que van evolucionando estas células hacia abajo, están en orden, van cambiando radicalmente los marcadores, ¿ya? Pero fíjense que podríamos decir, por ejemplo, que hay algunos marcadores como CD34, ya que son típicos en células que son pluripotenciales o totipotenciales. Es un marcador de un estadio muy temprano de la eritropoiesis. Bueno, como dice aquí, la función o la utilidad que se le da precisamente identificar las stem cell que hoy en día ya se están aislando ya para poder realizar trasplantes. Ahora, la frecuencia de estas stem cell es bajísima, estamos hablando, no recuerdo bien, pero podría ser una cada 100.000 células que se extraigan de un individuo, podrían ser stem cell, o incluso, a lo mejor me estoy quedando corto, es una entre millones, pero son frecuencias bastante bajas. Pero gracias a estos marcadores efectivamente hay avances en medicina donde, especialmente en medicina regenerativa, donde estas células pluripotenciales se extraen, identificando estos marcadores, y al ponerla en un nicho determinado va a recibir ciertos estímulos y el fenotipo va a cambiar dependiendo de esos estímulos. De hecho, esto se utiliza también en terapéutica, ¿ya? Pero fíjense que hay algunos marcadores que son relevantes, como este de acá, EPOR, que no es más que el receptor de eritropoyetina. Y esto marca un punto relevante en el desarrollo de la eritropoiesis, porque ya pasamos de tener células que son totipotenciales o stem cell derechamente, a una célula que ya marcadamente va a tomar un camino hacia el eritrocito. Fíjense que la aparición de este marcador ya marca una ventana de dependencia absoluta de la eritropoyetina, y el desarrollo posterior de estas células van a depender precisamente de la eritropoyetina.
En la medida que estas se empiezan a desarrollar, por ejemplo, aparecen algunos marcadores que tienen que ver con la captura de hierro a partir de la transferrina, donde se empieza a incorporar la hemoglobina. Eh, Fíjense que incluso hay algunas proteínas que se relacionan con la aparición de los antígenos sanguíneos. O sea que nosotros lo vemos del punto de vista del sistema sanguíneo, pero recordar que esas son proteínas que tienen una función en la célula. Ya hasta aparecer algunos marcadores de madurez como este 47, que sería el marcador del punto final de maduración. Cuando se estudian enfermedades hematológicas, son estos los marcadores, no vamos a entrar más en detalle, que se estudian, ¿ya? Lo importante es que vean que hay un perfil que se ha determinado que si se encuentra, va a describir un tipo celular dentro de la línea eritroide. ¿Ya? Vendría a ser como una especie de código de barras que va a ir describiendo cada uno de estos tipos celulares. Y aquí un poco de lo anterior, ya relacionándolo con este esquema que ya habíamos visto, pero a lo mejor visualmente lo deja un poco más claro. Me interesa acá el cómo desde este punto en adelante, donde ya se empiezan a expresar los receptores de eritropoyetina, el control mediante eritropoyetina va a ser relevante para poder hacer madurar a las células ya con la función definitiva. Así que, bueno, pero en función del tiempo no vamos a entrar más en detalle respecto de esto. ¿Ya? Algunos puntos claves sí a destacar. ¿Ya? Como habíamos dicho, el CD34 define progenitores multipotentes. No, esto ya me adelanté un poco, ya se los comenté. ¿Ya? Pero va a quedar en la clase como un pequeño resumen de lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Ahora bien, ¿cómo esto se regula? ¿Ya? Y aquí hay que entender cómo funcionan los sistemas que están regulados por sensores de hipoxia. ¿Ya? Esto no es algo exclusivo de las células eritropoyéticas. De hecho, la hipoxia en general tiene que ver con estimulación de todo el sistema vascular, no solamente el eritrocito, disculpe, se me está olvidando, no solamente el eritrocito, sino también de los mismos vasos sanguíneos. De hecho, esto, cuando se estudian angiogénesis, les van a aparecer los mismos sensores, los mismos reguladores, y así como la hipoxia es capaz de inducir la síntesis de eritrocitos, también es capaz de poder llevar vasos sanguíneos nuevos a lugares donde no esté llegando correctamente el oxígeno. En forma fisiológica, ya en las etapas tempranas de la vida, y en algunos procesos naturales, como sería, por ejemplo, la menstruación, o de forma patológica en cáncer. ¿Ya? En cáncer, cuando un tumor empieza a crecer, llega un punto donde ya no puede crecer más porque no tiene oxígeno suficiente, y las señales de hipoxia son señales potentes para que los tumores se irriguen. Y una vez que se irrigan, el crecimiento ya es exponencial. ¿Ya? Lo mismo pasa en la aterosclerosis. La aterosclerosis empieza a engrosar la pared de un vaso de gran calibre, se generan zonas de hipoxia, y créanme que un vaso de gran calibre se irriga por dentro, y eso induce inestabilidad y rotura posterior. O sea, los sensores de hipoxia son muy, muy relevantes tanto del punto de vista fisiológico como patológico. Independiente de dónde estemos estudiando la hipoxia, el mecanismo siempre va a ser el mismo, y es el que tenemos acá. Aquí se destaca que el control lo van a llevar un tipo de proteínas que se llaman las prolil hidroxilasas, que, como dice el nombre, una hidroxilasa hidroxila otra proteína, ¿ya? Y lo relevante acá es que estas son proteínas que son sensibles, ¿ya?, a la presencia de oxígeno. Van a actuar en presencia de oxígeno. Entonces, ¿qué va a suceder acá?
bueno, y habiendo otros intermediarios metabólicos como el 2-oxoglutarato, es como parte de los requisitos que tienen que haber para que estos procesos funcionen, ¿ya? Pero lo importante es que si estamos en un punto de normoxia, ¿ya? La célula se va a estar oxigenando correctamente, el oxígeno va a completar la función de estas enzimas prolil hidroxilasas, y lo que va a hacer esta enzima es constantemente estar hidroxilando un factor que se llama HIF-1,2, que es un dímero, ¿ya? HIF es el factor inducido por hipoxia. Lo que pasa con enzimas o con proteínas intracelulares que están siendo hidroxiladas por este mecanismo, rápidamente van a ser reconocidas por una segunda proteína, que son las proteínas de von Hippel-Lindau. Eh, Escríbanlo en francés, eso. Y el problema de que se le asocia una proteína, una PBHL, a estos factores inducidos por hipoxia, que van a ser susceptibles de reciclaje por el sistema proteasomal, ¿ya? Una vez que se asocia esta proteína, se van a ser ubiquitinizadas, ¿ya? Y toda proteína que haya sido ubiquitinizada va a ser reconocido por el proteosoma y se va a reciclar, ¿ya? Esos son procesos que constantemente están ocurriendo a nivel intracelular. En el fondo se le está marcando a este factor inducido por hipoxia como no necesario, por lo tanto es susceptible de ser reciclado. Ahora, el tema está cuando aquí me quedó corta la pantalla, por el lado de acá estaba el proteosoma, pero imagínense como un tubito intracelular que pasa por dentro de la proteína y la hace hartos péptidos chiquititos. No es más relevante que eso. El problema está, no el problema, que me disculpan, yo cuando estudié este sistema siempre fue en un contexto patológico, ya la hipoxia no es un problema. En este caso, ya la diferencia va a estar en qué pasa cuando hay hipoxia, ¿ya? Recientemente, o sea, en la diapositiva anterior describimos lo que está en este esquema de aquí hacia arriba, pero cuando hay hipoxia no va a haber oxígeno. Si no hay oxígeno, no se va a hidroxilar el factor inducible por hipoxia, y si no se hidroxila, va a ser capaz de estabilizarse. Y se va a estabilizar junto a su segundo componente, que sería HIF-beta. Este dímero se vendría a ser el alfa, que se une al beta, y al estar juntos se van a convertir en un potente factor de transcripción, ¿ya? Y que luego un factor de transcripción es una proteína que es capaz de entrar al núcleo, asociarse con el DNA, ¿ya? En una zona regulatoria, en una región donde se puede inducir la transcripción de ciertos genes, y lo que va a reconocer van a ser elementos que son regulados por hipoxia, y aquí hay una serie de genes, que son enormes, que se van a inducir a propósito de este mecanismo. Evidentemente aquí participan otras proteínas que completan el complejo transcripcional, pero lo importante es que se van a inducir muchos genes que están regulados por hipoxia, entre esos el gen de la eritropoyetina. Y ahí está la clave, ¿ya? Lo que está sucediendo acá, en definitiva, es que la estabilización del factor inducible por hipoxia lo que va a hacer es inducir la transcripción y la posterior traducción y liberación de la eritropoyetina. Y si recordamos lo que sucedía en la médula ósea, son zonas que constantemente están con concentraciones bajas de oxígeno, por lo tanto son regiones que constantemente van a estar transcribiendo la eritropoyetina. Si esto lo vemos desde el punto de vista patológico, hay un sinnúmero ya de mutaciones, de medicamentos, de situaciones que podrían estar alterando este camino en algún punto y podrían estar inhibiendo falsamente la síntesis de eritropoyetina, o podrían estarla exacerbando por una simulación errónea
de lo que sería una hipoxia, ¿ya? Por ejemplo, por eso que destacaba acá que para que se produzcan estos procesos tienen que haber ciertos elementos de base. Si por, por alguna razón no estuviese llegando suficiente doxoglutarato por una mutación, una deficiencia nutricional, un bloqueo en el transporte o por algo, ¿ya? A pesar de que, no hay de que hay oxígeno, podría estarse induciendo una hipoxia falsa solamente porque no está funcionando esta parte de la maquinaria de acá. Finalmente nosotros aprendemos a reconocer la maquinaria completa porque normalmente las alteraciones se van a ir dando en cualquier parte del camino y ahí la cantidad de alteraciones se multiplica por mucho, ¿ya? Así que ojo con, o sea, por eso es importante conocer el camino completo. ¿Caballero? En caso de que haya una hipoxia falsa, ¿se induciría también la formación de eritropoyetina, Sí, la sí. eritropoyesis? Sí, de hecho las polisitemias, por ejemplo, policitemia vera, ya que lo vamos a comentar cortito al final de la clase, las polisitemias es cuando se producen más eritrocitos de los que necesitamos, con las consecuencias en el aumento de la ansiedad de la sangre, la carga circulatoria y todo lo que eso puede conllevar. Ahí precisamente hay una mutación con sentido, o sea, un cambio de aminoácido que altera parte de la ruta y es como que falsamente se estuviese induciendo una hipoxia aumentada, ¿ya? Permanentemente. Un estímulo que está exacerbado. Eh, y efectivamente se puede llegar a producir eso, ¿ya? De hecho, algunos deportistas que hacen trampa conocen muy bien estos mecanismos y mediante el consumo de algunas sustancias pueden inducir esa hipoxia falsa y aumentan la cantidad de eritrocitos precisamente por el aumento de la eritropoyetina, ¿ya? Fíjense que encontré interesante esta tabla de un artículo que conversa precisamente sobre los reguladores de la eritropoyesis. Eh, y esto va a depender harto de la etapa donde se esté evaluando, ¿ya? Por ejemplo, en las etapas tempranas en los progenitores hay algunos factores como el GATA1. Eh, Todos estos factores que están acá más allá del nombre, entendámoslos como factores que están implicados en rutas de proliferación celular, ¿ya? Casi todo lo que se relaciona con los reguladores de hipoxia van a aparecer hartos nombres, GATA, el factor de crecimiento fibroblástico, en otros contextos VEGF, ya, pero todo eso terminan siendo eh, eh, factores proteicos, genéticos, que tienen que ver con proliferación celular, ¿ya? En el amplio sentido de la palabra. Bueno, en estos casos lo que se va a inducir es la transcripción de muchos genes relacionados con la línea eritroide y lo que eso implica eh, para la producción de eritrocitos. Y aquí los elementos regulatorios de hipoxia eh, van a estar, por ejemplo, regulando este grupo de genes eh, e incluso la producción de eritropoyetina un poco más adelante en la eritropoyesis va a estar protegiendo a este factor de las cascadas de las caspasas, y las caspasas producen el efecto contrario, van a inducir la represión ya de la producción de estos factores o derechamente inducir la muerte de las células que se están produciendo. Ya las caspasas están muy relacionadas con los procesos de apoptosis. Pero aquí se van a dar cuenta, no vamos a entrar en detalle a analizar toda la tabla, pero por ejemplo, en los proeritroblastos, en los eritroblastos, tanto la eritropoyetina como su receptor, que sabemos que tienen un rol clave en inducir esto, también bueno, comentamos recién, son directamente, la eritropoyetina directamente regulada por HIF, y hay evidencia, esto no estaba tan establecido, pero que incluso el receptor de eritropoyetina, ya hay alguna evidencia que también podría estar regulado por hipoxia.
Eso no está tan establecido, un poco más reciente, pero al menos hay evidencia de aquello, ¿ya? Fíjense que incluso indirectamente al producirse eh, EPO a partir de la misma hipoxia, podría estar evitando que ciertas células que están entrando en apoptosis por causas naturales eh, se inhiba ese proceso. Eh, bueno, y eso hay que siempre valorarlo dentro del contexto, caballero. Que los receptores EPO tengan alguna evidencia que son regulados por hipoxia, quiere decir que aumenta su Sí, expresión. su expresión, eso. Y por lo tanto se produce sinergia, o sea, al haber más receptor, también va a haber más producción de células. A pesar de que los receptores vamos a ver que también están muy influenciados por ciertas hormonas y por otros factores. Ahí siempre va a haber nunca van a depender de un solo factor. Aquí es el que grita más fuerte el que va a estar regulando, ¿ya? Pero fíjense que incluso en el metabolismo del hierro, que ahí aparecen varias hormonas, proteínas, receptores, epsidina, ferroportina, transferrina, algunos factores de crecimiento como FGF. En varios casos se ve que están directamente regulados por hipoxia. Fíjense que la ferroportina, ya que ayuda a exportar hierro de la célula, está directamente regulado por hipoxia. ¿Ya? Hay algunos otros que están indirectamente regulados por la misma eritropoyetina. La transferrina, ya que requería para el transporte del hierro, también directamente regulado por hipoxia. Eh, al igual que su receptor. Y los que no, indirectamente a través de la eritropoyetina. Esto solamente para destacar el rol central y clave que tiene la hipoxia en el poder inducir este procedimiento. ¿Ya? Señorita. Entonces, la hipoxia hace que el producto tome más sangre. Sí. De hecho, es cosa... ¿El ejercicio tendría algún como sentido? ¿Cómo? En el ejercicio. Sí, sí. O sea, de hecho mire, yo no sé si le han puesto atención a las veces que Chile va a jugar a Bolivia, que cada vez lo hacen jugar más alto. Antes jugaban en La Paz, hoy día están jugando en el alto, que no sé cuánto, es como 2000 metros más. Sí, no, pero es terrible el estar arriba. Yo me acuerdo que las selecciones chilenas antiguas, las selecciones de verdad, cuando estaba David Pizarro, en la época de este entrenador que murió, se me olvidó el nombre, el que llevó a Chile a Francia 98, ¿cómo se llama? El Pelado Acosta. A los chilenos los entrenaban con cámaras de hipoxia antes de ir a jugar a Bolivia. Yo no he escuchado, por lo menos con estas selecciones más nuevas, que hagan eso. A lo mejor ya la fisioterapia cambió, pero primero se iban a entrenar a Calama, ¿ya? Ustedes saben que las condiciones de oxígeno cambian ya con la altura. Calama es una de las zonas más altas que hay en nuestro país. Si entrenan a Calama, naturalmente están respirando menos oxígeno, por lo tanto su organismo en el corto plazo era capaz de adaptarse y aumentaban el hematocrito. Y además, ahí me acuerdo que tenían unos convenios con la FACH, que ellos entrenan en condiciones de hipoxia con unas cámaras hipováricas, se metían dentro de unas cápsulas, y ahí entrenaban para poder ir a jugar la Bolivia en ese tiempo a La Paz, ya que ya era alto, hoy día ya es ridículo donde lo hacen jugar a los jugadores. Probablemente eso ha cambiado harto, tienen que haber otras formas de inducir eso, pero el principio es el mismo, ¿ya? Se induce la hipoxia para aumentar el hematocrito, ¿ya? Aumenta la cantidad de glóbulos rojos y se compensa lo que es la oxigenación en el caso de los deportistas del músculo esquelético, que es lo más relevante, ¿ya? Pero eso en el deporte está muy regulado porque en muchos casos se considera doping. El aumentar artificialmente esos factores. ¿Alguien me había dicho algo? ¿Sí? El hematocrito se vea disminuido en un examen, ¿es signo como directo de anemia? Sí. ¿Cómo se llama? Un reflejo de que puede haber anemia.
Ahora siempre va a ser más relevante, más que el hematocrito, la hemoglobina, pero deberían ir como en paralelo. Este esquema lo que representa es la influencia que tiene la eritropoyetina, ¿ya? Uno de los principales productos de estos reguladores de hipoxia en este contexto, la cual, ya vamos a conversar, es producida en el riñón. ¿Ya? Aquí el riñón tiene un rol importante. Y por eso que también hay asociación entre patologías renales, ya, y anemias producto de esas patologías renales. Pero de momento, quien detecta la hipoxia ya no es la médula ósea. Ya en la médula ósea sí se mantiene un estímulo constante, pero ahí hay poca posibilidad de poder regular la condición de hipoxia en la médula, pero sí se puede regular muy bien en el riñón, que está detectando ya en la circulación periférica los niveles de oxígeno, ¿ya? Entonces vemos que habiéndose producido eritropoyetina, el, el factor inmediato, o perdón, la función inmediata que se va a producir es la estimulación de toda la línea eritroide como está representada acá, ¿ya? Pero también va a tener un rol en varios otros factores, ¿ya? Principalmente en lo que tiene que ver con el metabolismo del hierro, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la hepcidina, ya que se encarga de la absorción o de la liberación del hierro de ciertos tipos celulares. De hecho, cuando aumenta la hepcidina es como que se bloquea la liberación del hierro de otros tipos celulares. De hecho, se reconoce la hepcidina como una especie de llave para la liberación de hierro en este proceso de reciclaje del hierro. Por otra parte, aquí tenemos la hormona que regula la absorción y liberación del hierro, pero al torrente sanguíneo, junto con la parte de arriba del esquema que representa la absorción intestinal o el reciclaje por parte de los macrófagos. La eritropoyetina va a generar un contexto completo para poder favorecer este camino de acá, ¿ya? Por una parte va a inhibir la hepcidina, ¿ya? Que podría estar bloqueando la liberación del hierro de ciertos tipos celulares, como por ejemplo el enterocito en el intestino, o el mismo macrófago que está reciclando el hierro desde los eritrocitos. Va a estar favoreciendo la expresión de esta hormona de acá, que va a regular la absorción y liberación del hierro. Va a estar bloqueando, por otra parte, también a través del bloqueo de esto se va a evitar de que no se esté dejando disponible el hierro extracelular. En definitiva, va a generar un contexto completo para que el hierro pueda fluir hacia la producción de eritrocitos, y de esta forma poder cumplir con su función, ¿ya? Pero así como influye directamente en la eritropoiesis, también puede tener un efecto sobre otros tipos celulares en ciertos contextos patológicos. Por eso que tiene que ser un sistema bien regulado, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las células del riñón que van a producir la eritropoyetina? De hecho, del riñón, o sea, están en el riñón, pero no son de las células que tienen una función renal, ¿ya? Sino son células que van a estar en el intersticio, ¿ya? Son células intersticiales, ¿ya? De las células tubulares corticales, como se representa en el esquema de arriba, ¿ya?
De hecho, se dice que menos del 1% de la estructura celular del riñón es la que estaría controlando el, el- la producción o el destino de las células eritroides, ¿ya? Em, pero en ciertos procesos de injuria del riñón, donde estas células intersticiales pueden pasar a formar miofibroblastos, va a hacer que estas células pierdan la función de estimulación y podrían estar induciendo cuadros patológicos solamente por no estar disponibles para poder censar y estimular la producción de eritrocitos, ¿ya? De hecho, aquí se marcan unos puntos que voy a pasar bastante rápido, ¿ya? Sabemos que son los fibroblastos o los pericitos, células intersticiales en general, ya las que van a tener esta función. Ya conversamos que el regulador maestro son los mecanismos inducidos por hipoxia. Fíjense que la velocidad de síntesis es bastante rápida. Cuando se sensa una condición de hipoxia, ya la cantidad de eritropoyetina que se genera se podría multiplicar hasta 1000 veces, ¿ya? Y se ha calculado que esto podría aumentar en menos de 8 horas, como dice ahí, el número de células activas y todo lo que implica su proceso de transcripción. Ahora, siempre esto va a requerir los sustratos necesarios, ya habíamos hablado del oxoglutarato, pero esto también requiere hierro, requiere oxígeno. Faltando cualquiera de estos sustratos, estos mecanismos no se van a activar del todo. Y como ya habíamos visto, lesiones ahí en el intersticio pudiesen estar alterando la producción. Ahora, la señalización que se da entre la eritropoyetina y su receptor es bastante compleja, ¿ya? O sea, la interacción es sencilla, o sea, tenemos un receptor que es transmembrana, que va a ser capaz de reconocer la eritropoyetina, pero se han estudiado inflamación, o si estudian inflamación a futuro, van a poder reconocer que todos estos factores, ya JAK2, las proteínas STAT, fosfoinositol 3 quinasa, AKT, etcétera, todas tienen que ver por una parte con proliferación celular y también con inflamación, ¿ya? En principio, lo que induce es proliferación celular, ¿ya? Pero esto también da cuenta de que podría haber un crossover, podría haber un cruce ahí entre este tipo de señalización y procesos inflamatorios, ¿ya? Ahora, esto es bastante complejo. También aquí, con alguna evidencia reciente que se ha reportado, se ha visto, por ejemplo, en el caso de la activación de JAK2, ya que la transfosforilación, porque todas estas proteínas, a ver, antes de avanzar con esto, ustedes tuvieron biología celular, biología general, ¿cierto? ¿Ustedes entendieron los procesos de señalización por cascada intracelular? ¿Sí? Ya, porque miren, bueno, sin entrar mucho en detalle con esto, ya eso se los voy a dejar ahí en la clase, pero lo importante acá es que es una proteína que activa otra y se va generando cascada, ¿ya? Y toda activación enzimática intracelular se va dando por procesos de fosforilación, ¿ya? Esto va a fosforilar a esta que está activa fosforila a la siguiente, esta que está activa fosforila a la siguiente y así hasta llegar a una que se considera factor de transcripción y esa va a ser capaz de pasar al interior del núcleo y activar genes que se van a traducir en proteínas que van a ejercer la función posteriormente. Bueno, y eso en general es bastante complejo. Bueno, en función del tiempo no voy a entrar mucho en detalle. Pero sí me voy a detener en la relevancia clínica del conocer los pasos ya de esta cascada de señalización, porque se ha visto, por ejemplo, que mutaciones
en este factor intracelular llamado JAK, ¿ya? Podría generar una sinasa constitutiva. Eso constitutivo quiere decir de que no necesita un estímulo para activarse. En genética nosotros, o en biología celular y molecular, nosotros le hablamos cuando un gen se vuelve constitutivo, que está permanentemente activo ya sin necesidad de un estímulo y sin estar sujeto a algún tipo de regulación específica. Y es lo que mencionaba usted, o de lo que preguntaba usted delante. Aquí nosotros podemos tener una producción de eritropoyetina solamente por una mutación en este gen de esa cascada que vimos anteriormente, y que se va a traducir, por ejemplo, en este tipo de policitemia que se llama la policitemia vera, ¿ya? Producción permanente de eritropoyetina producto de una mutación. Y así, otros tipos, por ejemplo, pérdida de este factor que se llama SOX3, ¿ya? Que va a generar una señal prolongada, podría generar un tipo de eritrocitosis familiar, ¿ya? No es una policitemia propiamente tal, pero sí una eritrocitosis. También tiene que ver con aumento inadecuado de eritrocitos. Pero esto mismo podría suceder con algunos medicamentos, ¿ya? Que son capaces de bloquear selectivamente este factor down regular, ¿ya? O regular a la baja, ya la vía de señalización. Y a esto se le podría dar un sentido terapéutico. Por ejemplo, el mismo tratamiento de la policitemia vera, ¿ya? Y este conocimiento, como les decía, se ha usado en el deporte para inducir microdoping, ¿ya? Y que entiendo que eso también está regulado. Otros factores relevantes, voy a tratar de correr, chicos, disculpen, me estoy pasando en 5 o 6 minutos ya, es el metabolismo del hierro. Ya hablamos de la hepcidina, que hay que reconocerla como una llave maestra de lo que sería la captación o el reciclaje de hierro. Fíjense que este péptido se une a la ferroportina y lo que va a hacer es internalizarla y destruirla. Por lo tanto, va a terminar bloqueando la salida del hierro de ciertos tipos celulares. Por ejemplo, del enterocito, que es la primera célula que va a almacenar el hierro tras la absorción por vía intestinal, ¿ya? Pero no solamente eso, sino mucho más relevante en el macrófago o en el hepatocito, principalmente el macrófago, que es una de las células implicadas en el reciclaje del hierro. O sea, hepcidina lo que puede hacer es retirar efectivamente el transportador, ¿ya? El transportador transmembrana, no el transportador sérico, perdón. Pero hay varios otros factores que van a estar regulando este mecanismo. Por ejemplo, la demanda diaria de hierro, que esto se lo comenté, principalmente tiene que ver con el reciclaje esplénico, a pesar de que hay un pequeño porcentaje de que se adquiere por la dieta. Ya hablamos del rol que tiene la eritropoyetina en bloquear la hepcidina. Y a partir de esto nosotros podemos deducir algunos desbalances típicos que van a traducirse en anemia principalmente, ¿ya? Por ejemplo, anemia por inflamación, que ya vimos que había una relación entre eritropoyetina e inflamación. Fíjense que al aumentar interleucina 6 se sabe que podría aumentar esta hepcidina que mencionamos, por lo tanto el hierro va a estar secuestrado. Y esto va a terminar emulando lo que sería una anemia por deficiencia de hierro, ¿ya? Y eso mismo lo podríamos inducir con algunos fármacos. Por ejemplo, hay inhibidores de las prolil hidroxilasa. Por lo tanto, a pesar de la hipoxia, esto podría no estarse estimulando y generando también algún tipo de deficiencia que se va a manifestar con una anemia.
Otros factores relevantes, y esto sí lo voy a pasar volando, vitamina B12, que tiene que ver con la síntesis de DNA, la vitamina B6, que tiene que ver con la síntesis del grupo hemo, o la vitamina C, que directa o indirectamente también se van a ver regulados por estos factores que ya les estaba mencionando, ¿ya? Y finalmente, y con esto ya vamos a ir finalizando, hay hormonas, ya como los andrógenos, que son capaces de estimular la eritropoiesis, la tiroxina, ya o la GH, que pueden modular la diferenciación de las células, o el mismo cortisol, que también, si lo vamos viendo en detalle, van a interactuar con eritropoyetina, y a través de los mecanismos que ya hemos descrito van a ser capaces de modular la eritropoiesis. ¿Ya? Un solo ejemplo, el efecto de los andrógenos que aumentan la producción renal de eritropoyetina, lo que explica por qué los varones en promedio tienen hematocritos que son más elevados que el hematocrito que tienen las mujeres, ¿ya? Un hombre se le calcula que puede tener un hematocrito entre 40, 44, 45%, en cambio para una mujer un hematocrito normal, ¿ya? Como representación de la cantidad de eritrocitos podría ser normal entre 37 y 38%, y eso no le genera ningún problema. Lo mismo con la tiroxina, ¿ya? Que sinergiza con la eritropoyetina, y así el efecto de otras hormonas que están descritos en esta tabla, ¿ya? En resumen, aquí la clave está en el oxígeno, ¿ya? Esta es como una diapositiva para poder marcar puntos claves para poder ir finalizando, ¿ya? Como dice este esquema que de esta organización internacional, el contenido arterial regula la eritropoyetina en el plasma, independiente de la tensión arterial, que ya se lo había mencionado antes. Esto fue demostrado en un estudio doble ciego, ¿ya? Y en esta gráfica se puede ver que independiente de la tensión, lo que va a aumentar la eritropoyetina es la hipoxia, ¿ya? Independiente de lo que sería la presión del gas. Esto va a ser relevante desde el punto de vista clínico para poder evaluar las anemias por deficiencia de hierro, la deficiencia de eritropoyetina o las anemias que se consideran aplásicas, que son como tipos de anemia donde necesariamente hay que entrar a evaluar la eritropoiesis, ¿ya? Yo tengo entendido que tenemos pendiente unos talleres, hay un curso posterior donde analizamos las anemias mucho más en profundidad, pero ahí se le da sentido a este proceso, ¿ya? Porque una anemia ferropénica uno podría decir ya es por deficiencia del consumo de hierro, o porque lo que se consume no es suficiente, por ejemplo en el caso de las embarazadas que tienen que distribuir el hierro entre dos individuos, pero no siempre, por ejemplo, en la investigación de este tipo de anemia tiene que ver con el consumo. Hay que ver la ruta completa, qué pasa con la absorción, qué pasa con el transporte, qué pasa una vez que se transportó y tiene que traspasarse a la hemoglobina. Bueno, hay una serie de pasos que hay que evaluar. Ya en el caso de las policitemias y el dopaje, lo mismo, ¿ya? La investigación de este tipo de síndromes tiene que ver con esta ruta de la eritropoiesis. Estos solamente los mensajes finales para recordar que ya se los mencioné y quedamos hasta acá. Disculpen por haberme pasado, pero este tema, y eso que lo tratamos de ver súper someramente, es bastante complejo, ¿ya? Eso, devuelvo el micrófono, que tengan una buena semana. Nos estaremos viendo mañana.